Le damos entonces la palabra ahora a nuestro querido compañero de la querida República del Uruguay, a Federico Graña, exdirector de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay. Federico es un activista LGBT de gran trayectoria en Uruguay y la región, y en el gobierno del Frente Progresista llevó adelante las políticas públicas nacionales para el colectivo de la diversidad sexual. La dirección a su cargo tenía la responsabilidad de implementar las acciones contenidas en la ley, por lo que conoce perfectamente los avances que se pudieron obtener, el porqué de la necesidad de la integralidad de las políticas y qué es lo que aún queda pendiente de efectivizar en ese sentido. Así que bienvenido, Federico, y te damos la palabra. Hola, ¿se escucha? Bueno, gracias por la presentación y por la invitación. Un saludo a todas y todos. Cuando Esteban me mandó la invitación, en estos tiempos medio raros también que estamos todos en torno a la pandemia, yo también pensaba en cómo tratar de contar cómo fue la experiencia. Yo creo que quizás lo mejor, y que es lo que he aprendido en este proceso, es tratar de trasladarles cómo fue para nosotros esta experiencia de discusión, qué significó, por qué fue necesaria la discusión, y cuáles fueron sobre todo los pasos previos que hicimos para que esto sucediera, ¿no? Porque no es solo, uno puede, sin duda que los derechos humanos son indivisibles, sin duda que una política para cualquier población tiene que ser integral, pero a veces las coyunturas más político-partidarias o las expresiones parlamentarias, sobre todo cuando estás hablando de una ley, generan escenarios en los que yo siempre le digo a algunos compañeros y a algunas compañeras, la mejor ley es la ley posible. No hay una ley que en realidad, sobre todo cuando estás hablando con población muy vulnerada o en situación de vulnerabilidad, no hay una ley que pueda esperar, porque las personas no pueden esperar. Entonces, siempre en esa discusión, creo que eso fue nuestro norte. Primero, al igual que ustedes, además nosotros lo hicimos después, no, lo hicimos antes la ley de identidad de género, en el 2009. En el 2009 nosotros empezamos el proceso vinculado al reconocimiento de derechos de las personas trans con el derecho más básico, que fue reconocer el derecho a la identidad en el año 2009, con una normativa que, vista a posteriori, fue muy criticada por las organizaciones sociales. Fue acompañada, pero fue muy criticada porque no era ni siquiera un proceso administrativo, era un proceso judicial. Era un proceso judicial que a su vez, previo a ese proceso, tenía una comisión que asesoraba, por decirlo de una manera, compuesta con psicólogos, con trabajadores sociales, que eran quienes terminaban generando un informe hacia el Poder Judicial, y los jueces o juezas terminaban determinando si esa persona habitaba una identidad. Era lo que por eso ponía el ejemplo, fue lo que se pudo sacar en el 2009. Pero en el proceso de aplicación de la ley es reglamentada recién en el 2011, también esto de a veces cómo se vota una ley y después no se reglamenta, ¿no? Fue reglamentada 2 años después, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que en aquel momento estaba Andrés Escagliola dirigiendo la Dirección de Políticas Sociales. Andrés empieza a ejercer una línea de trabajo sobre el acompañamiento a la ejecución de esos derechos. Porque ¿qué pasaba? Al precisar un abogado o una abogada, las personas trans no accedían, muchas, por su situación económica, a tener un abogado para pagar ese proceso. Y el segundo punto como más importante con respecto a este tema es que muchas estaban o tenían un proceso de victimización, o vivían un proceso de victimización muy fuerte, de revictimización, sobre las preguntas o las denuncias que hacían las organizaciones, sobre las preguntas que los jueces y juezas hacían en ese proceso.
A partir de ahí también se comenzó, también en el periodo de Andrés, una serie de implementación en las políticas públicas que el Ministerio de Desarrollo Social llevaba adelante a políticas focalizadas, pero dirigidas a poblaciones de bajos recursos, pero que no tenían una perspectiva LGBT. En ese periodo, y a demanda de las organizaciones sociales, en muchos casos se genera primero una transferencia monetaria directa para las personas trans, que fue la tarjeta Uruguay Social, en que se le hace una transferencia directa a cualquier persona trans por el simple hecho de autoidentificarse como persona trans, y eso es una política pública específica que no precisó normativa. Ya existía una tarjeta alimentaria, que era la tarjeta Uruguay Social. Lo que se hizo fue una resolución ministerial que a cualquier persona que frente al ministerio, a las oficinas del ministerio, se autoidentificara como persona trans, tenía el derecho a esa tarjeta alimentaria. El segundo eje fue todos los escenarios que se trabajó, fue todos los programas de trabajo protegido que desarrollaba el Ministerio de Desarrollo Social pasaron a tener cupo. Cupo específico para personas trans, un cupo del 2%. ¿Por qué explico todo este proceso? Ese proceso se da entre el 2012, sobre todo, y el 2014-2015. ¿Qué fue lo que nos permitió este proceso? A nosotros este proceso nos permitió evaluar la política pública. Yo asumo esta responsabilidad en el 2015, y la primera medida que tomamos en conjunto con la ministra y que el presidente resolvió es generar un Consejo Nacional de Diversidad Sexual. En ese Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que se firma en diciembre del 2015, participaron todos los ministerios. Nosotros llamamos el Congreso de Intendentes, acá podría, por decirlo de alguna manera, vendría a ser como un congreso de gobernadores de ustedes. Los representantes del Congreso de Intendentes, las organizaciones sociales, la Central de Trabajadores, la Universidad de la República, y entre todos estos se empezaron a generar una discusión, y obviamente las organizaciones sociales de la diversidad sexual, sin duda, ¿no? Se empezó a generar una discusión de, bueno, a qué era lo que se había llegado con las políticas públicas y cuál era la demanda de las organizaciones sociales. ¿Por qué planteo esto? Porque en realidad también generó un proceso que dio dos discusiones. Uno fue generar un Plan Nacional de Diversidad Sexual, y el otro, que la prioridad de las políticas de diversidad sexual deberían estar en una población, que era la población trans, y en un tema, por llamarlo de alguna manera, o en un eje, en lo más general, que era educación. Eso fue como las primeras líneas en general que se priorizaron de cara a la elaboración, por un lado, del plan en el tema de educación, y después de políticas específicas, lo que tenía que ver con poblaciones era la población trans como eje prioritario. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, hicimos dos cosas. Uno, mandar con la Universidad de la República, a través de un convenio que teníamos con el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, a evaluar las políticas públicas de cupo. Es decir, bueno, ¿funcionaron o no funcionaron las políticas públicas de cupo los programas de trabajo protegido? Por otro lado, en conjunto con la Universidad de la República, elaboramos el primer censo nacional para personas trans, porque una de las cosas que no teníamos eran datos. Y para dar la discusión, además de la demanda y la justa demanda de las organizaciones sociales, nosotros precisábamos datos, como se dice en cierta jerga, datos maduros, ¿no? que nos permitieran, sobre todo, fundamentar y hacer la comparación de la brecha de desigualdad con esos datos entre la población cis y la población trans. Ese proceso a nosotros nos permitió dar un debate de 1 año y medio con todas las organizaciones, que empezó en el 2016, para que entre todas las organizaciones y los organismos del Estado se elaborara el proyecto de ley. Y para mí esto es uno de los procesos como más interesantes, porque incluso, y esto una de las cosas que a veces uno dice, se repite mucho de que no existe política pública sin las personas directamente involucradas, o sea, que no es esa política pública, no tiene una perspectiva de derechos humanos si las personas directamente involucradas no participan, o no tienen un ámbito de participación. Y a veces lo que sucede es que esos ámbitos de participación terminan siendo como ámbitos de validación de propuestas ya hechas. En realidad en este caso no fue así. Y el caso capaz que más extremo,
y que creo que es cuando uno aprende, cuando le toca gestionar la política pública. Acá hay dos frases que en Uruguay se repiten mucho, pero creo que yo como las aprendí o las resignifiqué a través de la aplicación de la política pública. Una es de Artigas, que todos dicen esta cosa de que mi autoridad emana de vosotros y cesa entre vuestra presencia soberana. Y la otra es de Valle Ordóñez, que dice que el único que tiene derecho a equivocarse es el pueblo. Pero en realidad, si uno las profundiza mucho más, cuando alguien gestiona, tiene la potestad que le dio los ciudadanos de decidir. Y a veces puede creer que cuando tiene estos espacios, lo que dice la gente está equivocado, que es un error, que va a llevar a un error. Y vos podés, porque tenés la potestad de decidir, decirle, bueno, estás equivocado, no voy, o estás equivocada, no voy a decidir, le digo a las organizaciones, por este camino. En realidad lo que voy a hacer es lo que creo que la academia me dice, que el acumulado me dice. Y yo pongo esto porque en realidad el ejemplo que me dio que en realidad la gente aprende también de estos procesos. Y aprende, sobre todo, aprende con H, en realidad en este caso, o hace suya las normativas y participa realmente. Yo pongo este caso porque en la ley, por ejemplo, nosotros, ¿cuáles fueron los componentes de la ley? Y voy directamente a los componentes de la ley. La ley tuvo como componentes la reforma del trámite de identidad de género, pasamos de judicial a un trámite administrativo. Después de ese trámite administrativo, ese otro componente, otro componente tenía que ver con los servicios vinculados a la salud para todos los tratamientos transespecíficos, ya sea desde procesos de hormonización, desde mastectomías, desde, bueno, todos los procesos transespecíficos que se generan. O que algunas personas trans, porque no todas lo solicitan o lo necesitan, por llamarlo de alguna manera, para vivir su identidad. Después el otro componente estaba vinculado a educación, con que en realidad todas las becas que otorgaba el Estado tenían un porcentaje del 2%, y cuando digo todas las becas, van desde las becas de secundaria hasta las becas de posgrado. Todas las becas, por la ley, o por lo que se votó la ley, tienen una cuota del 2%, incluso algunas becas de posgrado, es más alto el porcentaje, establece la ley un porcentaje del 8%, y eso teniendo en cuenta que son menos becas, sobre todo las de posgrado, la proporción de la cuota se subió. Después el otro componente es el cupo laboral en el Estado. Ese cupo laboral tenía el antecedente, como digo, y la evaluación de los programas de trabajo protegido, por un lado, y después tenía el antecedente de la Ley de Empleo Juvenil, que en el 2014, cuando se presenta la Ley de Empleo Juvenil, ya venía con cupo para personas trans. O sea, ya estaba esa discusión cuando se trabajaba en una ley de empleo juvenil, bueno, ya había cupo para personas trans, ya había cupo para personas afro, ya había cupo para personas en situación de discapacidad, y en realidad lo que había era como un atisbo de empezar a generar políticas de una perspectiva interseccional, por decirlo de alguna manera. El otro escenario que me está faltando es el tema de salud, que también ahí nosotros trabajamos de otra forma. Yo creo que las normas, que a veces es una discusión, esto también lo he aprendido en este proceso. A veces no se precisan normativas, lo que se precisa es voluntad política. Porque cuando uno en realidad interpreta las constituciones de nuestros países, en realidad todos tenemos derecho a una ley de constitución y todos tenemos derecho a un montón de cosas, que la obligación del Estado es garantizar esos derechos que están en la Constitución. ¿Qué es lo que nos pasó? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con salud y los tratamientos transespecíficos, nosotros los empezamos antes de que estuviera la normativa. Sobre todo en el 2015 se empieza todo un proceso a través de la Administración de Servicios de Salud del Estado, en conjunto con la Facultad de Medicina, sobre todo con las unidades de asistencia, se llaman, es una unidad experimental que Facultad de Medicina tiene en distintos hospitales del país,
pero en este caso fue en Zamboa, dirigida por el doctor Márquez, que además nació de una forma para nada que ver dirigida a la población trans, digo, no fue el motivo. ¿Cómo nace esa policlínica? Esa policlínica se plantea, esa UDA, se plantea tratar de ver cómo funcionaría el sistema de salud si cambia de horario. En vez de atender en la tarde o en la mañana, dice, bueno, pongamos un horario de policlínica que atiende a partir de las 6 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Para probar eso es que nace. Y en esa policlínica, una de las primeras, entre comillas, sorpresas fue la alta presencia de personas trans en esa policlínica por el simple cambio de horario. Eso generó un contacto entre el doctor Márquez y el Ministerio de Desarrollo Social y varias organizaciones sociales, de empezar a trabajar las demandas de manera integral de la población trans. Obviamente que iban no solo por tratamientos transespecíficos, iban por otros temas primero, pero empezaron a consultar cómo podrían realizarse los tratamientos transespecíficos. Y en realidad eso nos generó que entre el 2015, y ahí la presidenta de la Administración de Salud y Servicio del Estado, que antes había sido la ministra de Salud hasta el 2015, pasó de ser ministra de Salud a presidenta. Primero lo que hizo fue, como decíamos nosotros formando cuando era ministra de Salud, liberalizó las hormonas, y cuando fue presidenta de ACE, lo que hizo fue poner la plata para que las hormonas se detuvieran, ¿no? Que lo hizo apenas asumió el 17 de mayo del 2015. Ahí no permitió, antes del proceso de discusión de la ley, un acumulado de 2 años de aplicación y de generación de protocolos, de procesos de hormonización, de cómo tenían que hacer las coordinaciones para las intervenciones quirúrgicas posteriores necesarias en los tratamientos transespecíficos. Hicimos convenios con Cuba, con el CNSEX, para el apoyo vinculado al tratamiento transespecífico. Y bueno, nos permitió tener, por eso cuento todo esto, un acumulado que en el momento en que la ley queda hecha, que es en el 2017, nosotros teníamos, por un lado, los datos del censo, que lo que hacían era darle una veracidad enorme al relato real, pero relato al fin, de las organizaciones sociales. Y darle, ya fue como muy contundente, cuando vos decías que el ingreso promedio de una persona trans en el Uruguay era de 7.000 pesos, que en ese momento el dólar estaba a 30 y pico, ahora subió un montón, era con suerte 150, 160 dólares, y en el salario mínimo era 12.000, 13.000 pesos, y que cuando una persona trans, en realidad, pasado los 50 años, su ingreso por núcleo familiar no pasaba los 3.500 pesos, no llegaba ni siquiera a 100 dólares, ya nos ponían el debate de que estábamos hablando, desde el punto de vista socioeconómico, de uno de los sectores de la sociedad que por su simple identidad de género, cuando digo simple es por la simple condición de tener una identidad de género distinta a la cisgénero, ya estaba condicionada a su situación de clase, por decirlo de alguna manera. La exclusión era tan grande que los procesos, sobre todo de discriminación y de expulsión del hogar, que también se constatan en el censo, determinaban que el comercio sexual o la explotación sexual en algunos casos fuera la única salida laboral. ¿Por qué le digo explotación sexual? Porque en algunos casos eran menores que empezaban el trabajo sexual, como dicen algunas organizaciones, y no quiero entrar en la discusión esta, que sé que es muy sensible, pero en realidad es lo que hasta el día de hoy han podido sostener su vida muchísimas personas trans, igual hoy en el Uruguay. En síntesis, el otro componente que me faltó, que no es menor, fue la reparatoria, lo que nosotros le decimos la prestación reparatoria, que surge de una demanda de una organización, de un grupo de mujeres trans, que nosotros decíamos las veteranas, que me solicitan en una reunión los primeros meses del 2015, en el que me plantean, bueno, que en realidad ellas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque había como muchas demandas. Distintas organizaciones tenían distintas demandas. Y eso tenía que ver hasta con sus historias de vida. Y cuando digo esto es, las mujeres trans más jóvenes, la demanda estaba más vinculada al cupo o estaba más vinculada a la beca educativa.
Las mujeres más trans, más veteranas, las que nosotros llamábamos como sobrevivientes, porque también el censo lo que nos demostró es que si comparábamos el corte de edad, mientras la población uruguaya al censo del 2011 era de un 14% mayor de 65 años, la población trans solo llegaba al 2%. ¿No? Entonces, eso nos demostraba también aquel trabajo pionero de Luana Berkins, cuando planteaba la expectativa de vida en América Latina de las personas trans. Bueno, nosotros pudimos acercarnos también con este censo a tener no expectativa de vida, sino un promedio o cuál era la vida, pero ese relato y ese trabajo que ya estaba, vuelve a confirmarse a través del censo. Entonces, en ese escenario teníamos las personas jóvenes más con estas preocupaciones. Después, por otro lado, las organizaciones, principalmente de varones trans, que además nuclearon también a muchos familiares que empezaban a apoyar ese proceso, estaban como más dirigidas al proceso transespecífico, a modificar la situación de la ley de identidad de género para que el trámite no fuera más judicial, sino que fuera administrativo, y también con las becas y con los cupos laborales. Y por otro lado, donde podíamos aglutinar a las más veteranas, estaban más presentes, o el reclamo más duro era la reparatoria, ¿no? Porque en realidad sentían que no estaban en condiciones, o que era muy difícil que pudieran ingresar al mundo del trabajo cuando tenían 50, 50 y pico de años, y además eran personas trans, porque los procesos de capacitación o de revinculación educativa, y además su expectativa de vida, eran un problema, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso digo que en realidad yo creo que la virtud que tuvo el proyecto no es que solo fue discursivamente una perspectiva integral de aplicar derechos, sino que fue construido de tal manera que todos estos intereses se sintieron representados. Y durante más de un año y medio, y en esto yo lo quiero remarcar, no solo participó el Ministerio de Desarrollo Social, en este proyecto estuvo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ministro directamente lo leyó más de una vez, y iba y volvía, y me mandaba directamente sus opiniones, directamente el ministro, primero el director de Trabajo, después el subsecretario, y después el ministro. Ni que hablar la ministra, quien era ministra de Desarrollo Social, que era mi jefa en ese momento, también obviamente. La subsecretaria de Salud Pública tuvo un rol importantísimo, la presidenta de los Servicios de Salud del Estado, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, el Ministerio del Interior también tuvo un rol importantísimo, porque esto es una anécdota secundaria, pero por como nosotros hicimos la ley, otra de las cosas que nos permitió la reparatoria es acceder a los archivos policiales. Y hoy, el relato también de muchas mujeres trans queda constatado en los archivos, al tener el acceso a los archivos policiales. Porque la historia se hace con fuentes, no solo con relatos, ¿no? Y el tener ese acceso a fuentes policiales nos ha permitido que aquellos relatos de los que creíamos y por los que peleábamos como activistas, además están contactados con las fuentes policiales, ¿no? Entonces, esto, perdón, porque es la desviación mía de formación, porque eso es lo que para mí es como muy importante desde el lado de que cómo nuestras dictaduras en realidad tienen una fecha para algunas personas, pero en realidad siguieron para muchas otras durante muchos años, ¿no? Nosotros, la dictadura acá terminó en el 85, pero vos ves la persecución policial hacia las personas trans, hacia 10 años después seguía existiendo, hasta con las prácticas similares, y eso queda constatado en las actas policiales, o sea, no hubo democracia para todos y para todas. Entonces, esto era como que las líneas como generales que quería rescatar de cómo fue el proceso, que fue un proceso como muy discutido, que bueno, yo me acuerdo, normalmente en todos los gobiernos hay gente que ocupa un lugar como muy poco amigable, que son los ministros de Economía. Porque bueno, son los que les toca decidir o tienen la responsabilidad de decidir las prioridades del presupuesto, que lo hablaban ustedes. A mí una de las cosas que me sorprendió fue ver al ministro de Economía participando en este proceso. Cuando nuestra ministra le lleva bueno, este proyecto lo hace el Consejo y lo firma todo el Consejo de Ministros.
lo manda el Consejo de Ministros de Estado, manda al Parlamento este proyecto. Y en la previa, que bueno, se discutió en el Consejo de Ministros en una o dos sesiones, la ministra le dice al ministro, bueno, te traigo el proyecto, y me dice, no, ya lo tengo, ya leí, ya sé qué es esto, ya qué es lo otro, ya que... Entonces, el ver cómo el proceso de generar un Consejo Nacional, el trabajo de los técnicos y también de los directores que iban de cada una de las instituciones, permitía en realidad que el proyecto fuera mucho más potente, y además acercó para otra cantidad, que es la implementación, y cierro con esto, de las políticas públicas, a la población trans con quienes iban a ejecutar, porque no iba a ser el Ministerio de Desarrollo Social, iba a ser el Ministerio iban a ser los servicios de salud del Estado y los prestadores privados los que iban a tener que cumplir la ley. Si no había contacto con ese Ministerio de Salud para exigir ese derecho, bueno, eso te lo permitía el Consejo. El Ministerio del Interior, para dar la información necesaria para la reparatoria. El Ministerio de Educación y Cultura para el registro civil y para las becas. El Ministerio de Trabajo para que tenía que implementar y la Oficina Nacional de Servicio Civil para los llamados a los concursos. Entonces, sí, y haciendo síntesis, después nosotros tuvimos todo un proceso, la ley se votó en octubre del 2018, no tengo datos ahora, yo me fui el 1 de marzo, pero hasta que me fui de las 120, se presentaron unas 120 prestaciones reparatorias, pensemos que estaban en condiciones de hacerlo todas aquellas personas mayores, en realidad nacidas antes del diciembre del 76, podían haberlo presentado, que nosotros calculábamos en el torno de las condiciones estaban unas 200, 250 personas, el censo trans a nosotros nos daba que en el Uruguay había unas 933, 938 personas trans. Digo esto porque en un momento dio eso el documento y después hubo una modificación, pero pongámosle que en torno a unas 950 personas trans, por decir una manera, un 50% de las previstas ya se habían presentado, y al momento que nos fuimos había 70 que ya estaban cobrando el proceso, y la implementación fue, bueno, se votó, se reglamentó, y también esto es importante, se votó en octubre y el proceso de reglamentación también se hizo con el Consejo Nacional. Y estuvimos 5 meses discutiendo con todas las organizaciones sociales y con todas las, y con todas las oficinas del Estado que iban a llevar adelante el proceso, cómo se debía implementar la ley, cómo hacerla real, o sea, guardar el presupuesto necesario, cómo iban a ser los protocolos en cada caso, qué se tenía que hacer, y hizo que la ley empezara a ser efectiva a partir de abril, en realidad los primeros días de mayo del 2019. Y por eso digo, hubo un trabajo muy fuerte entre mayo y octubre, noviembre y diciembre, hasta que nos fuimos hasta febrero, hay un montón de gente que ya hizo su cambio, subió enorme, hay un porcentaje enorme de cómo la gente se amparó al cambio de identidad, enorme, porque también hay un acompañamiento a través del Ministerio de Desarrollo Social a hacer los trámites. O sea, el trámite no se presenta solo en el registro. El Ministerio de Desarrollo Social pasa a ser ventanilla de presentación del trámite. Y como la población trans reconocía al Ministerio de Desarrollo Social como que lo hizo así la ley, el rector de las políticas públicas vinculadas a diversidad sexual, nos permitía en realidad que no es que fueran a otra oficina del Estado a hacer el trámite. Se podía presentar o en el registro civil o en el Ministerio de Desarrollo Social. Y así fue la unificación de casi todas las propuestas, ¿no? Todos los procesos tenían como múltiples ventanas de entrada dentro del Estado. Perdón que fui re largo, capaz que un poquito desordenado, pero esto de la pandemia me tiene fuera de ejercicio discursivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Vamos a darle la bienvenida a Clarisa Bresso, asesora en información estratégica de ONUCIDA Conosur. Clarisa participará en representación de ONUCIDA, agencia que elaboró junto a la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transgénero y Transexuales de Argentina, ATA, el programa integral conjunto para la inclusión trans en 2014, que es una propuesta que involucra a gobierno, sociedad civil
y agencias de Naciones Unidas en la respuesta ante la discriminación y exclusión del colectivo trans. Este programa se implementó de 2016 a 2019 junto al gobierno de Santa Fe, en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, y ella compartirá, además del enfoque de integralidad, algunos resultados concretos de ese programa. Así que adelante, Clarisa, y bienvenida. Vane, perdón, una cosita, porque Victoria nos está contando que tiene a la 1, estimamos que a la 1 terminamos, pero si Clarisa nos permite que primero intervenga Victoria y después intervenís vos, Clary, ¿puede ser? Bueno, entonces vamos ahí con Victoria. Bueno, Vicky Donda, Victoria Donda Pérez, presidenta del INADI, un gusto que estés presente. Como diputada nacional, Victoria acompañó y presentó diversos proyectos en relación a los derechos LGBT. Algunos de esos proyectos fueron matrimonio igualitario, identidad de género, ley antidiscriminatoria, en la cual tuvo un rol como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y también la ley integral trans. Bienvenida, Victoria. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Bueno, quiero pedir disculpas porque sí, a la 1 voy a tener que ir, así que por ahí me pierdo toda la exposición de Clary. Estuve escuchando atentamente a Vane y al compañero de Uruguay, que la verdad Vane sí es Uruguay, en muchas cosas es un norte. He querido varias veces que nos adopten, ahora lo estoy repensando, la verdad. Pero bueno, digo, toda coyuntura política tiene sus bemoles. La verdad es que todos nosotros nos sentimos muy motivades por el momento político que estamos viviendo en nuestro país, cruzado por la pandemia, pero también cruzado por un proceso que se inicia y que tiene para nosotros el desafío de vivir en una sociedad que fue como, a veces creo que el movimiento feminista argentino fue como el puño en el colchón, que golpea primero y que empieza a juntar todas esas miradas de América Latina y de algunas otras partes del mundo también, que nos sirven como sociedad para hacer una sociedad mejor. La sociedad que soñamos todas, todos, todes, la sociedad que nos dé lugar para ser felices. Yo la verdad empecé a militar muy chica y hoy tengo el desafío de dirigir el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, y la verdad es que desde ahí queremos participar e impulsar el debate de la necesidad de una ley integral trans, impulsar que se sancione en el Congreso. Y voy a explicar por qué. Como diputada he acompañado muchas veces proyectos que he acompañado con mi firma, además proyectos que tenían que ver con uno de los reclamos que tenemos dentro de la ley integral trans, que es el cupo laboral. Con el correr del tiempo realmente me he dado cuenta que con eso no nos alcanza. Nosotros tenemos hoy una expectativa de vida muy baja en una parte de la sociedad, y esa expectativa de vida baja quiere decir que no solo el derecho al trabajo, el acceso al derecho al trabajo no se está respetando, y que no lo vamos a resolver con un cupo de ingreso laboral en instituciones del Estado. Lo tenemos que resolver con un trabajo integral en toda la sociedad, con construir un Estado que garantice en todos sus niveles el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda digna, el acceso a todos esos derechos que han sido negados, sobre todo para aquellos que no participan de esa mirada binaria, cis, de lo que participa la mayoría hegemónica de una parte grande de la sociedad. Por eso para nosotros es tan importante poder estar presentes en este encuentro y sumar nuestro compromiso para que Argentina tenga una ley integral trans que contribuya a que nuestro país sea un país con lugar para que cada uno de nosotros pueda ser feliz, porque para eso es la política, para poder llevar felicidad a nuestra gente. Así que muchas gracias.
y voy a seguir escuchando atentamente el rato que me queda a la expositora que me sigue. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Vane, también por permitirme sumarme a esta actividad dando este saludo. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Entonces, bueno, Clarisa Breso, asesora en información estratégica de ONUCIDA Conosur. Te escuchamos, Clary. No sé si tenés muteado tu micrófono, me parece que no. No. Se te volvió a mutear. Esteban, poneme el sonido, por favor. ¿Ahí? Bien. Perfecto, bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias, Esteban, por tenernos en cuenta e incluirnos en este panel para conversar sobre este tema tan relevante para los que estamos trabajando en este ámbito. Y antes que empezar, quería celebrar, ¿no?, esta serie de webinars que se están haciendo durante esta semana, por la importancia que tiene de poner y de fortalecer este tema en lo que es la agenda pública y darle visibilidad para poder seguir logrando las metas y los objetivos propuestos en este sentido. Nada, para empezar, brevemente les quiero contar que ONUCIDA es el programa conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el SIDA, pero no solamente trabajamos con las personas que viven con VIH y con todo lo que eso implica, sino también vamos mucho más allá con lo que tiene que ver con las poblaciones más vulnerables y las poblaciones claves, que son las más afectadas por el VIH, y en este sentido, una de las poblaciones con las que más articulamos y por las cuales más trabajamos es la población de la diversidad sexual, y entre ellos la población trans, que todos sabemos que sufren una serie y una suma de vulnerabilidades, ¿no?, que las enfrentan a múltiples situaciones de violencia, estigma, discriminación, prejuicios, quedan de lado de un montón de cuestiones, y para eso estamos trabajando en conjunto, y hacia ese fin común es donde va la idea de poder tener una ley integral trans, más allá de la ley de identidad de género como tiene Uruguay. La oficina de ONUCIDA tiene sede en Argentina, pero es una oficina que cubre además Uruguay, Paraguay y Chile, así que tenemos mucho recorrido también con Andrés Scagliole, con los colegas de Uruguay, así que es un gusto también compartir con ellos este panel. Bueno, y para comenzar, que bueno, todos sabemos que para poder lograr una verdadera inclusión e integración de todas las personas, ¿no?, sin discriminación, sin estigma, sin prejuicios, sin violencia, y en la verdadera igualdad, como decías vos, Vanessa, la igualdad real, más allá de la igualdad legal, tenemos que abordar la temática de la diversidad sexual desde una perspectiva que sea múltiple, que sea integrada, que sea ampliada, ¿no? A ver, unos datos crudos que tenemos, y que lo mencionaste vos al principio, es que, bueno, todos sabemos que en Argentina la perspectiva de género, la perspectiva de vida, la expectativa de vida de una persona trans apenas supera los 42 años. Ese es un dato muy, muy crudo, muy, muy grave, que tenemos que trabajar para erradicarlo, y que básicamente la principal razón de esa poca expectativa de vida es una realidad de estigma y discriminación que históricamente ha impactado en este colectivo, que hace que se lleve a una exclusión temprana de la población trans, de mujeres y de varones, que empieza por la familia, sigue por la escuela, sigue por el ámbito laboral, sigue por las instancias social, de salud, de capacitación y demás, que nos lleva a otros datos muy feos que tenemos que erradicar, que también sabemos que el 95% de la población o más no tiene acceso a un empleo registrado, a un empleo formal en nuestro país. Más del 60% de la población no ha finalizado sus estudios primarios, menos secundarios y mucho menos terciarios, y que un gran porcentaje de la población trans tiene serias dificultades para acceder a los servicios de salud, ¿no? Servicios de salud que tienen que ver con, bueno, atención integral y tratamiento de VIH, infecciones de transmisión sexual, pero pasando por lo que es salud sexual, servicios de ginecología, terapias hormonales y demás. Como vos mencionaste, Van, al principio también, todos sabemos que desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2012,
que implica eso, ¿no? Un cambio registral en el género autopercibido y el acceso a terapias hormonales, a servicios de salud para reasignación o operaciones de reasignación de género. Todavía queda mucho camino por recorrer y las brechas que tenemos aún desde la sociedad que tenemos que ir cerrando son muchísimas. Esto fue un antes y un después, pero lo que tenemos que seguir avanzando es mucho y para eso estamos trabajando e impulsando en la integralidad de una ley que abarque más allá del ámbito de salud, que es muy importante, y más allá de un registro en un documento de identidad, que también es la base y es el primer paso o el puntapié para lograr un montón de derechos que todavía no, a los cuales no pueden acceder la población trans. Bueno, y en este sentido, desde ONUCIDA venimos trabajando desde hace mucho tiempo en políticas de acceso para población trans, y fue en el año 2016, como vos bien mencionaste, cuando, bueno, con Esteban Paulón y con la Federación Argentina LGBT y con ATE y con otras organizaciones hace mucho que veníamos trabajando en distintas iniciativas e instancias, pero fue en 2016 cuando se realiza la apertura de la Subsecretaría de Políticas de la Diversidad Sexual en la provincia de Santa Fe, en el gobierno de Santa Fe, donde, bueno, Esteban estuvo a cargo de esta subsecretaría, cuando empezamos a diseñar y a implementar durante los 4 años de gestión pasados este programa conjunto de acceso integral trans, que fue como lo llamamos, y el cual fue una experiencia muy exitosa, muy innovadora, y que además es la única en la región de América Latina y el Caribe que se ha llevado a cabo a la fecha, y que por supuesto desde ONUCIDA y desde otras agencias de Naciones Unidas, como es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, UNICEF, UNFPA, nuestra intención, habiendo logrado tantos buenos resultados y sabiendo que esto es la manera que tenemos, mientras no tengamos una ley integral, es la forma de poder llegar a la población para poder acercar aquello a lo cual no tiene muchas dificultades para acceder. La intención, empezamos este año a trabajar también con Esteban para poder replicar todo este programa conjunto que se hizo en Santa Fe, en Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, donde además hubiera también interés político, ¿no? Que como decía Federico, es vital para poder avanzar en estas cuestiones. Bueno, y llegó lo que todos sabemos que es la pandemia, y ahora estamos como en un impasse para poder volver a retomar y poder replicar esta instancia. Bueno, este programa conjunto, que fue firmado además por el gobernador de la provincia en su momento, y que articuló acciones y esfuerzos y recursos no solamente del gobierno de Santa Fe, sino además de sociedad civil a través de la Federación y de Naciones Unidas. Quiero destacar que básicamente el programa y las instancias que se implementaron fueron financiadas básicamente por el gobierno de Santa Fe, algo que no es menor, y que la verdad que fue como el eje, ¿no? para poder asegurar que la política pública pueda implementarse y no solamente limitarse a grandes ciudades, como sucede habitualmente, en este caso empezando por Rosario y Santa Fe, sino que fue un programa y fueron instancias que se pudieron llevar a lo largo de todas las regiones de la provincia. Sabemos que es una provincia muy grande, muy heterogénea, pero que afortunadamente gracias al compromiso y a la articulación que se pudo hacer, se pudo llegar desde la ciudad más grande que Rosario hasta el pueblito más chiquitito en el norte de Santa Fe, y eso también habla de la posibilidad de poder integrar a todas las personas y de no dejar a nadie atrás, que es, bueno, es este concepto que estamos llevando a cabo también tratando de implementar desde Naciones Unidas. Bueno, todos sabemos que para los que trabajamos desde organismos internacionales y para los que trabajamos en la política también, y a los que trabajan en la política y en esto de asegurar derechos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación son derechos humanos que están en la Carta Magna de Naciones Unidas y están en la Declaración Universal de Derechos Humanos también de Naciones Unidas, y esto se volvió a reconfirmar en el 2015 cuando se elaboró la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que estamos implementando en los países, con aquellos países que firmaron y que son miembros de Naciones Unidas, como es Argentina, para redoblar esfuerzos y no dejar a nadie atrás. Y en este concepto, la población trans es una de las principales poblaciones que sabemos que siempre fueron dejados atrás y que tenemos que tratar de
tratar no, de asegurar que estén dentro del marco que todos queremos lograr, ¿no? Básicamente, los logros fueron un montón. No voy a dar números específicos porque la verdad que por ahí los números a veces quedan un poco en el aire, sobre todo cuando hay una presentación escrita, pero el abordaje de este programa conjunto y del éxito de este programa conjunto en Santa Fe fue porque la mirada de las acciones y de las iniciativas dirigidas a la población trans, primero que se delinearon en base a un trabajo previo que fue conocer las realidades de la población trans en Santa Fe, conocer las necesidades y hacer acciones dirigidas específicamente a esas necesidades y con un abordaje intersectorial, multisectorial, interdisciplinario, integral, que abarcó no solo a salud, que es lo que bueno, está contemplado dentro de la Ley de Identidad de Género, sino en otras múltiples instancias como fue educación, como fue desarrollo social, como fue justicia, en educación que mencioné, abarcando trabajo, por supuesto, como mencionaba recién también Victoria, y todo ese trabajo articulado e integral de las distintas instancias logró que la respuesta que se pudiera dar fuera realmente efectiva y no limitada a ciertos sectores aislados, que sabemos que cuando se hacen iniciativas sectorizadas o muy puntuales, no quiere decir que no sean buenas y que no haya que seguir haciéndolas, pero que sabemos que cuando se articulan y se integran en un mismo proyecto, el resultado siempre es mejor, no se duplican esfuerzos, no se duplican recursos, sabiendo además que los recursos siempre son limitados también. Y algo que no quiero dejar de mencionar es que en el año pasado, en 2019, se trabajó muy fuertemente, y fue donde logramos incluir a UNICEF en toda una temática fuerte de trabajo en lo que es infancias y adolescencias trans, que se sumó a todo lo que veníamos haciendo, sabiendo además que las infancias y las adolescencias trans, dentro de la población trans, tienen un montón de vulnerabilidades más asociadas, ¿no? Se trabajó muy fuertemente en todo lo que es el acompañamiento de las infancias, de las adolescencias y de las familias y de la comunidad, en toda la transición que implica para un niño, para una niña, para un niño trans de 10, 12 años, en el camino extenso que le queda por recorrer para lograr su objetivo de lograr tener su género autopercibido. Tenemos unos datos muy interesantes porque el año pasado también en el marco del programa conjunto en Santa Fe se logró hacer la primera encuesta trans provincial, coordinada por la Subsecretaría de Políticas de Diversidad junto con el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, y la verdad que los números y los datos que arrojó esta encuesta, que son muy importantes para tener información estratégica, que es la base para poder lograr implementar políticas, ¿no? que después den resultado. La verdad, bueno, los datos son los que vemos y los que conocemos, muy impactantes y por los cuales implica que tenemos que seguir trabajando y que esta ley integral va a venir de una manera a subsanar y a reparar todo lo que ustedes mencionaban antes ya, ¿no? De tantos años de estigma, de discriminación, de derechos no cumplidos, no asegurados. Bueno, se hicieron 400 entrevistas en la provincia de Santa Fe en este censo, que es más o menos el 30% de la población trans de Santa Fe, y los datos más relevantes son que 63% de la población refiere que se autopercibió su identidad de género ya antes de los 12 años, pero que solo poquito más del 10% pudo expresarlo públicamente en ese momento, con todo lo que eso implica, ¿no? De lo que venimos conversando. Otro dato muy relevante es que el 50% de las personas entrevistadas refieren haber tenido mínimamente un intento de suicidio y el 65% refiere haber tenido situaciones de autolesión, ¿no? Por las situaciones de estigma, de violencia, de discriminación, de ser juzgadas y demás, ¿no? De acá surge la necesidad de poder tener un censo nacional de personas trans, no solamente limitado a la provincia de Santa Fe,
en este momento es un tanto complejo plantearlo, pero sí tenemos una buena noticia, al menos que sabemos que en el próximo censo, que estaba planteado para este año, que no se va a poder llevar a cabo debido a lo que todos sabemos de la pandemia, en el censo va a ser la primera vez que se va a incluir al menos una pregunta que tiene que ver con la identidad de género, y que ahí eso nos va a proveer de información muy importante para poder seguir trabajando y seguir generando políticas que sean en beneficio de la población trans. Y para ir cerrando, nada, quiero destacar también que además de los ámbitos de educación, de salud, de desarrollo social, de capacitaciones, de inclusión laboral y demás, en el marco de este programa conjunto también se trabajó muy fuertemente desde el área de protección social en lo que es la reparación histórica y de prevención social, que en la provincia de Santa Fe, para aquellas mujeres trans que fueron víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país. A la fecha hay 25 personas, mujeres trans, víctimas del terrorismo, que han logrado la reparación histórica. Hay un número importante que sigue con sus procesos administrativos para lograrla, y es un dato que es muy importante y que tiene que sentar las bases para poder llevar esta instancia de trabajo y de reparación a otros niveles más allá de la provincia. Y para finalizar, bueno, nada, transmitir esto de que desde NUCIDA redoblamos nuestro compromiso para seguir trabajando en esta temática, y consideramos que el trabajo que es dirigido a la población trans y el compromiso para asegurar el real cumplimiento de sus derechos tiene que estar enfocado en un abordaje integral mediante una estrategia multisectorial, interdisciplinaria, para lograr los resultados que estamos buscando, y en ese sentido el diseño, la elaboración, la discusión y la aprobación de una ley integral trans es la vía para poder cumplir esto que estamos proponiendo. Así que quedo a disposición por si surge alguna pregunta o consulta, y nuevamente agradecer por la invitación para formar parte de esta charla con ustedes. Muchas gracias, Clarisa. Muchas gracias a ONUCIDA también por el apoyo que siempre han tenido con la población travesti trans de nuestro país y de Latinoamérica. Sin dudas ha sido una instancia súper fructífera para poder seguir fortaleciendo no solo el debate, sino también las mecánicas que van a ejecutar esta política pública, que como bien lo dice su nombre, tiene como objetivo la integralidad en el marco, pensando también en las características propias, y cuando hablábamos aquí con los compañeros de Uruguay, que nos llevan, ¿no?, geográficamente a pensar en otras formas distintas de conexión con la extensión de un país como el nuestro, con las particularidades de cada uno de sus contextos y sus regiones. Por eso es importante lo que hablaba Clarisa de la integralidad geográfica de cualquier propuesta de política pública que se piense, pero también creo que es importante lo que nombró como integralidad a la hora de pensar lo generacional etario de las políticas públicas, y creo que este proyecto es el único proyecto que existe que apunta a esa integralidad. Y por otro lado, no quiero dejar de nombrar esa integralidad que también va a tener que tener sosteniendo las particularidades de la amplitud cultural que tiene nuestra población y nuestro territorio nacional, de las comunidades indígenas que habitan nuestro país, y en donde también la mecánica cultural es muy diferente por ahí a la que quienes estamos en los centros urbanos manifestamos, y que muchas veces lamentablemente generalizamos como prácticas comunes, y en realidad sería bueno que pudiésemos tener las voces de nuestras comunidades indígenas de la Argentina y de la enorme cantidad de compañeros trans que hay ahí también haciendo militancia activa y activismo constantemente y cotidianamente. También sostener la experiencia experimental y vocacional que esas compañeras traen de su cúmulo como sujetos sociales en la práctica propia del trabajo. Muchas veces parece que hay un solo objetivo y un solo marco laboral para pensar a la población travesti trans, que sean todas empleadas públicas, y ahí me parece que es donde hay que empezar en una cierta integralidad de las propuestas, de la amplitud, de ir tomando también lo que ustedes han ido marcando. No dejar de nombrar también
las posibilidades de acceso a la vivienda como un factor imprescindible. La pandemia ha mostrado la alta precariedad que tienen nuestras compañeras para acceder a una vivienda digna, con tasas usurarias, la mayoría de ellas, y hemos asistido a desalojos en el marco de una pandemia que aún un DNU que para todo el mundo regía, para nosotras claramente esos derechos seguían estando lejos de poder ser amparadas. Y justicia, ¿no? Y el acceso a la justicia que a veces ni siquiera por la información, a veces que nuestras compañeras no poseen, esa información de un número de alguien a quien llamar y poder pedir un asesoramiento. Celebramos las instancias de defensorías LGBT que hoy existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos lugares del país, pero creemos que hay que seguir redoblando esa apuesta para llegar a todos esos territorios que a veces distan cientos de kilómetros de los centros urbanos, donde parece que se desarrollan algunas políticas de carácter integral. Así que creo que ahí también es donde tenemos el desafío a través de estas propuestas. Agradecerles nuevamente a la provincia de Santa Fe, como para decirle a nuestros vecinos acá, pero también a nuestro querido hermano país, que es el país de Uruguay, y nada, las instituciones presentes, a las funcionarias, gracias por su compromiso, que sabemos que quienes estamos hoy acá no ha sido solamente un compromiso de declamación, sino que también ha sido un compromiso durante todos estos años para poder efectivizar los derechos de la población travesti y trans de la Argentina. Muchas gracias a quienes estuvieron del otro lado también siguiendo esta charla y esta discusión, este debate. Esperamos seguir estimulándolo y seguir contribuyendo a él para pronto poder celebrar un nuevo paradigma social como han sido tanto matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, y sostenemos que va a ser esta ley integral trans cuando la logremos sancionar y celebrar, y esperemos en la calle, abrazándonos como nos acostumbró esta hermandad que tenemos hoy día como militantes, como activistas, y esta visión política que nos une. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, les dejo un fuerte abrazo, para todos quienes están allá del otro lado también de la pantalla, así que nada, muchas gracias por la participación.